Bienvenidos a la sesión 8 del curso de redacción y elaboración de informes de Ingetec. Hoy veremos el tema de argumentación, primera parte. Para introducirnos en este tema, inicialmente vamos a hacer unas anotaciones alrededor del tema de la ética. Cuando hablamos de ética, pues nos referimos a decisiones que tomamos que afectan directa o indirectamente, para bien o para mal, a otros. Y en la escritura y en el lenguaje oral, pues la cuestión ética está presente también. La forma en que nos expresamos, en cualquier caso, permite que las audiencias o las personas se hagan una percepción sobre nosotros y sobre nuestras organizaciones. Es imposible, digamos, definir como una guía ética para cada situación, pero podemos ver algunos errores éticos típicos que nos pueden ayudar a navegar por este tema. Lo primero es tener en cuenta que debemos evitar el lenguaje que intenta evadir la responsabilidad. En la escritura profesional, la escritura técnica, pues debemos tenerlo en cuenta. Cuando escribimos algo o una expresión como se ha decidido, podríamos preguntarnos quién ha decidido. O se cometieron varios errores. ¿Quién los cometió? No estamos siendo, digamos, directos. También hay otro punto que es evitar el lenguaje engañoso, no usar palabras que tienen más de un significado para eludir la verdad, lo que podemos llamar los eufemismos en algún caso. Todos hemos visto frases como esta en algún documento que en su letra pequeña puede decir: se evaluará un cargo nominal por usar nuestras instalaciones. Eso podría ser una manera de decir: realmente nos tomamos el derecho de cobrarles un valor adicional por el uso de nuestras instalaciones, pero no estamos, si no estamos dando la información precisa, pues estamos usando un lenguaje engañoso. Tercero, no debemos suprimir información relevante. Si, por ejemplo, estamos entregando una información de seguridad, en un manual, debemos entregar todas las distintas posibilidades o posibles peligros de seguridad que sean relevantes para el uso de una máquina, de un objeto, de un sistema, o en otro caso, en un servicio, ser muy claros frente a los costos ocultos que no vayan a aparecer después al final que se le cobra al cliente algo que no se le ha anunciado de una manera transparente. Eso es una información relevante. Debemos también evitar esos párrafos densos de letra pequeña, poco espacio en blanco. Es preferible apoyarnos en las posibilidades que nos da el diseño, que nos da nos dan las infografías de seleccionar o comunicar los temas más importantes de una manera directa, así el grueso de la información esté en un documento más completo. Todos hemos, digamos, tenido que enfrentarnos a probar aplicaciones para el celular, pero nunca leemos esos documentos. Pero sería de pronto un buen gesto eh, de, de los responsables enviar un resumen de los elementos de compromiso más importantes para generar una confianza. No es usual, pero es un camino. No engañe con información parcial o interesada. Supongamos que estamos también ofreciendo o estamos buscando un producto, un servicio en la web y parece que está disponible solo cierto tipo de producto, y después de comprarlo nos damos cuenta que existían otras versiones más económicas. Entonces, eso también sería una actitud ética de la compañía que lo hace, porque debemos entregar la información de manera
suficiente a nuestras audiencias. En la redacción técnica, debemos también evitar informar sobre resultados de pruebas e investigaciones falsas, fabricadas o plagiadas. Esto todos lo sabemos. Siempre que estemos manejando información en informes, en documentos que se refieran a descubrimientos o a referencias de terceros, debemos tener mucho cuidado de hacer referencia a ellos, o incluso si usamos fragmentos de otros textos, pues dar el correspondiente crédito. No, digamos, no tener en cuenta esto, plagiar, violar los derechos de autor, pues no solamente tiene una consecuencia ética, sino que podría tener una consecuencia legal eventualmente para nosotros o para la compañía. Podríamos entonces hacernos una serie de preguntas como una especie de lista de verificación para identificar si estamos teniendo en cuenta los aspectos éticos. 1, ¿estoy dispuesto a asumir la responsabilidad pública y privadamente de lo que he escrito? Esa es la primera pregunta que deberíamos hacernos al producir un documento o un texto público. Segundo, ¿el documento o mensaje es honesto y veraz? Pues debemos hacer un análisis, mirar si hay datos que respalden lo que estamos presentando, las evidencias que lo acompañan. Tercero, ¿estoy actuando en beneficio de mi empleador, mi cliente, el público o mi propio interés a largo plazo? Digamos, ¿a quién le va a dar el beneficio? Porque en realidad cuando estamos trabajando en una compañía siempre hay un beneficio en doble vía. Hay un beneficio eh, para la audiencia, para el cliente final o para los usuarios, también para la compañía por hacer el proyecto o vender el producto o vender el servicio y todos, digamos, todos quienes están involucrados. Pero debemos tener cuidado de hacer esa revisión de no estar afectando beneficios de nadie. Cuarto, el documento o mensaje viola los derechos de alguien. Entonces, hacer toda la revisión de los temas de propiedad intelectual o derechos de autor. Quinto, soy éticamente coherente en mi escritura. Estamos, digamos, aplicando los principios básicos que esperaríamos o que evaluaríamos en un documento de un tercero dentro de nuestro propio documento. Sexto, y si todos actuaran o se comunicaran de esta manera, podemos hacer incluso en algunos casos importantes una especie de laboratorio donde un grupo de personas dentro de la compañía o alguien que nos asesora hace el papel de usuario final de los documentos que vamos a expedir para que encuentre o busque los posibles huecos o problemas que que puedan determinarse en la vida real. Finalmente, si algunas de estas preguntas no son fáciles, pues siempre podemos buscar un asesor o un colega especializado que nos ayude con el tema. También podemos acudir a los códigos de ética profesionales, que aunque no necesariamente tienen cubiertos todos los diversos casos, eh, tienen algunas pautas o algunas, podríamos decir, jurisprudencia de hechos comunes o que suelen verse o repetirse en el ejercicio profesional. Dentro de este capítulo, esta sesión de argumentación, vamos a empezar a hablar sobre las falacias. Y para eso vamos a tener en cuenta una serie de recomendaciones de Carl Sagan. Para quienes no saben o no recuerdan, Carl Sagan pues, fue un divulgador científico muy importante en Estados Unidos. Tenía un programa de televisión muy reconocido que se llamaba Cosmos. Y Sagan decía que finalmente la cuestión no es si nos satisface o no la conclusión a la que llegamos después de un razonamiento, sino si somos capaces de identificar cuál ha sido el punto de partida y saber si es cierto o es falso. O sea, de entender la estructura de una conclusión
ya sea nuestra o sea de un tercero. Pero para hacerlo es necesario aprender a construir planteamientos razonados y encontrar argumentos falaces. Los argumentos falaces son esas ideas falsas que tienen apariencia de verdad, y él sugería pues usar digamos, el pensamiento escéptico, y tiene, digamos, unas recomendaciones que son las que vamos a ver a manera de introducción. Entonces, Sagan lo que hace es sugerir 9 recomendaciones para detectar engaños en documentos o en ideas presentadas a través de la argumentación. Lo primero que sugiere Sagan es confirmar la realidad. Los hechos necesitan ser confirmados por fuentes independientes siempre que sea posible. Someter a prueba los hechos siempre será algo que le dará valor o evitará problemas, digamos, en la búsqueda de la verdad o en la búsqueda de solución a eh, diferencias frente a distintos asuntos. Segundo, la prueba debate, cultivar la discusión sustanciosa con conocimiento y desde todos los puntos de vista sobre la prueba obtenida. Entonces, si tenemos pruebas, si tenemos evidencias en nuestros informes, por ejemplo, discutirlos, ponerlos sobre la mesa, siempre va, va a ser provechoso, siempre va a contribuir eh, para el objetivo que tenemos finalmente con el documento que estamos desarrollando. Tercero, no debemos confundir experto y autoridad. Decía Sagan, bueno, y lo dice no solamente Sagan, lo dicen pues, muchos pensadores, en la ciencia no hay autoridades, como máximo hay expertos. Las autoridades no son infalibles, han podido cometer errores en el pasado. Y eso es de alguna manera una aproximación a un tipo de falacia, ¿sí? Que es considerar algo válido por quien lo dice y no por lo que dice. 4, siempre hay más de una hipótesis, o sea, siempre hay más de una manera de explicar algo. La hipótesis que sobreviva a la refutación o digamos a las distintas pruebas, pues puede ser la que nos sea más útil en la construcción de una argumentación. Quinto, no aferrarse a una hipótesis porque sea la nuestra. ¿Sí? Lo que estamos buscando siempre es encontrar el mejor planteamiento independientemente de quién lo haya propuesto. 6, la cantidad es la clave. Dice Sagan que si podemos explicar algo a través de los números o porque se puede medir o porque hay unas estadísticas o hay una referencia matemática, vamos a tener más facilidad para poder argumentar. Eso no quiere decir que lo cualitativo no se pueda también argumentar, pero lo cualitativo, digamos, exige un poco más de trabajo en esa construcción del hilo de la argumentación. 7, lo importante es todo el proceso argumentativo. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los eslabones de la argumentación deben funcionar. Yo puedo tener una conclusión válida, pero si en el proceso de presentación de la idea hay una idea errada que finalmente no afectó la conclusión, pues alguien podría concentrarse en ese problema y confrontar nuestro argumento. Entonces debemos tener mucho cuidado que todo, desde el contexto, el planteamiento, las premisas, el desarrollo y las evidencias hasta la conclusión, pues digamos, estén soportadas. 8, lo más sencillo suele ser lo más probable, que es una definición de lo que se llama la regla empírica de la navaja de Ockham o ley de la simplicidad, que se parece un poco a nuestro principio de concisión. Y lo que dice básicamente es que ante dos hipótesis aparentemente igual de válidas o consistentes, lo correcto es elegir la más sencilla, porque comunicar lo más sencillo siempre va a ser más rápido, va a ser más
hay una mayor posibilidad de éxito que hacerlo de una manera compleja. 9. Puede falsificarse la hipótesis. Un argumento que no puede demostrar su validez ni ser refutado por completo, pues no vale mucho. La capacidad de comprobar las aseveraciones es esencial. Pues con esta idea Sagan cierra, digamos, su planteamiento para detectar engaños, y lo que quiere insistir es que pues, la validez de los argumentos es que puedan ser comprobados o refutados, o si no, pues no funcionan. Muy bien. En nuestra sesión del día de hoy, en el capítulo de gramática, veremos el punto 8. En materia de puntuación, tanto el defecto como el exceso son nocivos. Todos nos hemos enfrentado a documentos o a textos que hemos escrito donde el exceso de comas nos está mostrando que hay un problema en la construcción y debemos buscar la manera de controlarlos. Veamos este ejemplo. La administración le proporciona el máximo apoyo, coma, y, coma, por todos los medios, coma, evitó o empantanó las investigaciones contra las empresas del grupo. Podríamos reorganizar las ideas. La administración le proporcionó el máximo apoyo y por todos los medios evitó o empantanó las investigaciones contra todas las empresas del grupo. Digamos, estamos diciendo lo mismo. Eliminar comas, o sea, si en la reorganización de la frase logramos eliminar comas, pues vamos a seguramente a mejorar la consistencia o la fluidez de la idea. La administración le proporcionó el máximo apoyo y evitó o empantanó por todos los medios las investigaciones contra las empresas del grupo. Tenemos también los dos puntos, ya nos habíamos referido a ellos. Este es el único signo de puntuación que acerca las palabras en vez de separarlas y que además nos genera un énfasis o intensifica la expresión que va después de los dos puntos. Veamos cómo funciona. Cuando el operario abrió la compuerta, el vigilante le miró. En sus ojos había algo, severidad. Fíjense que esos dos puntos están presentando la severidad, de alguna manera la están realzando. Es como si severidad estuviera subrayada o estuviera en negrilla. Es el poder que le asignan los dos puntos a la palabra que continúa o a la expresión que continúa. Igual en este ejemplo. Al magnífico encuentro del equipo solo le faltó una cosa: celebración. Normalmente en español hay una predilección por el uso de las minúsculas más que, digamos, si lo comparamos con el inglés, donde hay muchas palabras que sí utilizan las mayúsculas, como los meses del año, los días de la semana. En castellano o en español usamos las minúsculas después de los dos puntos, preferiblemente, a menos que estemos iniciando con un nombre propio o con una expresión que está entre comillas. Tenemos también los signos de interrogación y de exclamación, que los desaprovechamos, o por lo menos desaprovechamos una parte. Solemos usar el cierre de la interrogación o el cierre de la exclamación, pero no la apertura, por temas de tiempo o porque no encontramos en el teclado o no tenemos tiempo de ponernos a mirar cuál es la tecla correspondiente. Pero en realidad, utilizar la apertura es clave porque le da precisión a lo que queremos decir. Cuando hay una pregunta involucrada dentro de una oración, hay un error común y es utilizar la apertura al principio y el cierre al final. Solo debe usarse en la parte de la pregunta puntual. Igual podría aplicarse a la exclamación. Veamos este ejemplo. Entonces, Pedro, confírmeme. ¿Se hicieron las pruebas de laboratorio el lunes? Fíjense que se inicia la pregunta justo donde corresponde, antes del se, no desde el principio de la oración, antes del entonces. Después de que se terminó la última charla de conferencia anual y después de un gran silencio,
empezaron a aplaudir. Fíjense que lo mismo, en los signos de admiración que, que encierran la expresión empezaron a aplaudir, le están generando un énfasis y se utiliza solamente en esa parte, no en toda la oración. Muy bien. En nuestro capítulo de aproximación al estilo de esta sesión 8, tenemos otra herramienta muy útil. 8. Evite las nominalizaciones y demás transposiciones verbales. Hemos hablado de cómo los sustantivos le dan, digamos, poder a nuestra escritura o le dan una consistencia especial, pero existe algo que se llama la nominalización y es cuando un adjetivo o un verbo se utilizan como sustantivos. Recordemos que los sustantivos son las palabras que les damos o que usamos para darle nombre a las cosas o con la que identificamos lo que tenemos alrededor. Veamos este ejemplo. La conducción del camión por parte del chofer no era la más adecuada. De ahí se derivaba su tendencia a incurrir en infracciones. Digamos, tenemos dos oraciones familiares, están separadas por punto y coma, entendemos lo que se quiere decir, pero fíjense que lo que queremos decir es la conducción del camión, pues es manejar, ¿no? El chofer del camión manejaba mal y por eso lo multaban con frecuencia. Podríamos decir que es una manera de hacer concisión, pero también de controlar las expresiones redundantes o complejas. Veamos este segundo ejemplo. La concepción de un hijo es una de las opciones más maravillosas que tenemos los seres humanos. La concepción de un hijo, pues, es tener hijos. Podemos decir lo mismo. Tener hijos es una maravilla. Lo demás podría ser innecesario. Entonces, la idea es que usemos la palabra en su forma primordial antes que en su forma derivada, o sea, antes de hacerlo de una forma compleja, y utilizar verbos simples en vez de compuestos en la medida de lo posible. No significa que no los utilicemos, sino que los controlemos. Veamos otros ejemplos donde vamos a previamente a señalizar esas nominalizaciones o transposiciones verbales. Natalia era una maravillosa profesional de la oratoria. Cuando ejercía su retórica profesión, hipnotizaba al público. Fíjense cómo cambian esas expresiones que están subrayadas. Natalia era una oradora maravillosa. Cuando hablaba, hipnotizaba al público. Otro ejemplo, salir de viaje. Podemos anticiparnos y decir, pues salir de viaje es viajar. Es una manera más, digamos, más sencilla de decir lo mismo. Salir de viaje es uno de los mayores placeres que se pueden tener en la vida siempre y cuando la persona que viaja no caiga en manos de agentes faltos de escrúpulos que lo manden a un destino inconveniente. Podríamos decir, viajar es uno de los mayores placeres de la vida siempre y cuando uno no caiga en manos de agentes inescrupulosos que lo manden a donde no es. Otro ejemplo, el hecho de no estar de acuerdo con lo que dice una ley no puede ser óbice para que la cumplamos. Sí, es una expresión que hemos escuchado muchas veces. Podríamos ser más directos. Estar en desacuerdo con una ley no nos puede llevar a infringirla. Fíjense que decir el hecho de no estar de acuerdo es decir, es lo mismo que decir estar en desacuerdo. Como es preferible afirmar que negar, porque nos toma en este caso más palabras y es indirecta la expresión de lo que queremos decir. Llegamos entonces al final de esta sesión 8. Muchas gracias.